El Cabildo. Muy buenas tardes, compañeros. ¿Qué tal? Muy buenas, querida, ¿cómo estamos? Pues nada, aquí acudiendo a la convocatoria del Cabildo en su capítulo número 8, convocatoria número 8. En primera convocatoria, porque primera luego convocatoria. Siempre, en los cabildos de las hermandades siempre se convoca una segunda media hora después, sabiendo que la gente nunca es puntual, pero nosotros, como somos muy serios y muy profesionales, no ha lugar a la segunda convocatoria. Estamos siempre en la primera, estamos siempre en la primera. Pues efectivamente, la octava convocatoria de este cabildo en su quinta temporada, que así a lo tonto pues son unos cuantos de programas y bien a gusto que estamos haciéndolo, ¿verdad? Sí, lo cierto es que sí, que comenzamos pues afrontando un poquito pues de esta forma novedosa para ambos desde que empezamos, pero bueno, yo creo que le hemos hecho ya un poquito de rodaje. Sí, y ya va sí, un poquito ya sobre la marcha, ¿no? Ya medio convencemos a la audiencia, ¿no? Sí, más o menos. Bueno, y vamos a empezar. Hoy vamos a hacer el programa al revés, porque sí. hemos pensado que así es más original, ¿verdad? Pues sí, efectivamente. Así que vamos a empezar llamando a las puertas del cielo. Claro, hoy no tenemos barra de chapa, porque también ya nuestros oyentes más fieles saben que a veces la vamos alternando con otra sesión que es la intrahistoria. Y hemos pensado que le da más sentido que empecemos por la intrahistoria y acabemos con el tema principal, porque es un tema que va a tener un componente musical, como ya hicimos hace una semana. Y es bonito eso de que la gente se vaya con la melodía en la cabeza, ¿verdad? Sin duda, y además que nosotros somos dos locos de la música, cada uno en su especie, y yo tengo la inmensa fortuna de que nuestro José María Pinilla sea un doctor en música profesional, así que ese bloque que ya he adelantado un poquito, pues lo vamos a terminar con sones musicales absolutamente deliciosos. Pues, así que ahora sí, pues vamos a llamar a las puertas del cielo. Vamos a llamar a las puertas del cielo. Y vámonos a la intrahistoria. Correcto. La intrahistoria. Bueno, pues ¿Ya estamos de vuelta? Ya estamos de vuelta. A mí siempre me quedo con de terminar de escuchar todo, ¿verdad? Los Guns N' Roses, todos ahí hasta el final. Bueno, pues hoy traemos, además, cuéntame. dos intrahistorias. Ah, bien. A falta de una, tenemos de una, hoy... No, estamos de rebaja, que nos la quitan de las manos. En la primera nos vamos a ir nada más y nada menos que a un lugar que además lo tenemos muy, muy cerca de donde estamos actualmente, ¿verdad? De donde tiene lugar... estudios centrales. De nuestros estudios centrales, que no es otra que la famosísima Cárcel Real de Sevilla. Un lugar donde... Estamos hablando de la mismísima calle de las Sierpes. Correcto, exacto, ¿no? Y además en un enclave absolutamente histórico, en un centro neurálgico de la historia de Sevilla. Tú sabes que ahora mismo ocupa eso CaixaBank. Correcto. Pero anteriormente había otra entidad bancaria, que era el extinto Banco Hispanoamericano. El Hispanoamericano, madre mía. Y en esa oficina trabajó mi abuelo Manolo y trabajó mi madre. Así que cada vez que paso por ahí le tengo un especial cariño por el vínculo familiar que tiene el lugar. Un lazo familiar, ¿no? Sin duda en esa esquina que marca entre cárceles con la calle Sierpes, pues como digo, es uno de esos puntos de la historia de Sevilla fundamentales para entender. Y donde hubo algún preso ilustre, ¿verdad? Bueno, más de uno, por supuesto. Tenemos allí el busto del príncipe de las letras hispanas, ¿no? Miguel de Cervantes, pero no fue el único. Yo algunas veces cuando cuento que, por ejemplo, el maestro valenciano fundidor de bronce maravilloso, Bartolomé Morell, tuvieron que sacarlo de la cárcel para que fundieran bronce el Giraldillo. Ahí estaba el hombre penando con sus cadenas. Normalmente eran por deuda. Los artistas normalmente eran por deudas porque no saldaban las deudas que habían contraído. Los artistas han sido hostiosos siempre. Sí, bueno, si no me falla la memoria, Martínez Montañé también estuvo preso por deudas, ¿no? Sus cuitas con la justicia. Entonces, realmente debía ser un lugar... Vale, dejo de interrumpirte, venga, continúa. Un lugar absolutamente fascinante desde el punto de vista de la historia, porque bueno, también había muchos que vivían en unas condiciones penosas, ¿no? Bueno, pues hoy traemos la Cárcel Real por su vínculo con las cofradías. Sabemos que de cofradías y hermandades penitenciales que procesionan en nuestra ciudad, pues algunas con un vínculo muy directo, ¿verdad?, con esa labor asistencial a los presos.
Claro, muchas hermandades han tenido, más allá del origen gremial en el que trataban de proteger a las personas de un mismo oficio para que tuvieran tranquilidad, una seguridad de cierta manera, también algunas tenían fines protectores con colectivos o grupos de personas desfavorecidos, ya fueran huérfanos, ya fueran presos en este caso, ya fueran personas que por lo que sea pues no estaban bien vistos en la sociedad y tenían especiales dificultades, ¿no? Efectivamente. Muy conocida, por supuesto, el vínculo y la relación de la Hermandad del Amor, ¿no? La Cofradía del Santísimo Cristo del Amor, que en palabras de Bermejo, del historiador Bermejo, pues tuvo como principal objeto pues ese fin de la hermandad, pues el alivio entre comillas, ¿no? Porque dice textualmente Bermejo, alivio de los pobres encarcelados. Hacía una labor de visita para socorrer a los presos, ¿no? De hecho, hoy en día, en el Paso del Cristo del Amor, la filacteria que llevan los ángeles, que están en el perímetro de estas andas históricas y hermosísimas que llevan el Cristo, siguen poniendo aquel lema tan hermoso de amor y socorro a los encarcelados. De hecho, si no estoy equivocada, todos los años o algún año, e incluso vienen presos, personas que están encarceladas, para colgar esas filacterias. Los invita la hermandad. Sí que todavía mantiene ese vínculo con esa labor asistencial, ¿no? De hecho, la advocación de la Bellísima Virgen del Socorro, bueno, pues ahí le tenemos también, ¿no? De socorrer también a estas personas. Pero no fue la única hermandad penitencial de las que procesionan hoy día que realizaba esa labor asistencial. Tenemos también el caso del Silencio de los Hermanos de la Santa Cruz en Jerusalén, que además establecían las reglas que escribe Mateo Alemán, ¿no? Uh-huh. Bueno, el hermano mayor de referencia, ¿no? del Silencio. En varios capítulos establecen unos capítulos específicos que debían practicar el ejercicio de la caridad para con los presos de la cárcel. También lo establecían las reglas del silencio, las reglas que redactó Mateo Alemán. Claro, es que para el perfeccionamiento espiritual de los fieles, de los hermanos, de los integrantes de una corporación, no únicamente estaba la práctica de unos devotos cultos en honor de los sagrados titulares, sino también estaba el ejercer de manera mucho más pragmática esa labor, esa caridad en bien de las personas necesitadas. Exacto, así es. Hay otro caso, un tercer caso, este es menos conocido porque no se trata de una hermandad penitencial, sino de una congregación que podríamos decir que creada ex profeso para esta labor existencial, que se funda en 1585, en el último tercio del siglo XVI, bajo el título de la Visitación de Nuestra Señora. Se instituye esa congregación, esa corporación, que no solamente se dedicaba, como las dos anteriores, a visitar a los presos, sino que también le prestaban como una especie de asesoramiento en los procesos judiciales, además de socorrerlos y de poner a su disposición un confesor que normalmente pues formaba parte de la Compañía de Jesús, era un jesuita. Hoy en día, como todo el mundo sabe, la Hermandad del Amor coexiste con otra hermandad penitencial en la antigua Colegial del Divino Salvador, que es la Hermandad de Pasión. Sí. Si tú recuerdas, cuando le dimos el premio en nuestra gala de Cabildo por su labor asistencial, por su labor caritativa a la fundación de la Hermandad de Pasión, una de las tareas que ellos llevaban, y lo llevaban además muy a gala, siguiendo el espíritu mercedario que presidió el origen de la hermandad, es la asistencia a los presos. En este caso, no, permítanme que diga el nombre sin estar absolutamente seguro, pero juraría que se llamaban algo así como los abogados de la Merced. Y era un colectivo de letrados de la hermandad que de forma absolutamente altruista pues asesoraba a presos en cuestiones de tipo legal. Con lo cual, esta práctica que hoy en día dices que llevaba esta hermandad antigua, pues se sigue ejerciendo. Pues tiene como curiosidad esta corporación de la Visitación de Nuestra Señora, que estaba formada, había pues como tres cargos principales, ¿no? Por un lado, el regente de la audiencia, de la muy cercana audiencia. Que estaba al otro lado de la llamada calle Entre Cárceles, que por eso se llamaba así. Exacto. Pues era el regente de la audiencia, el asistente mayor de la ciudad, lo que vendría a ser nuestro alcalde, ¿verdad? Y un miembro del Tribunal de la Audiencia. Estas tres personas, junto a otros 30 miembros. 30 más 3 suman 33. Y no era un número al azar. Y no era un número al azar porque, pues... Está cargado de simbología. Exactamente, era la edad de Cristo, ¿no? Cuando es crucificado. Entonces, pues eran 33 miembros y también 33 constituciones que vienen a ser como las reglas de esta corporación, pues también tenía ese número incidían de 33. En ese dígito. Efectivamente. ¿No? Y, pues como digo, hacían esa labor de acompañamiento en los procesos y poniéndolo bajo la protección de este confesor que, como digo, pues normalmente pertenecía a la Compañía de Jesús. Estos son los casos más sonados, quizás de la Visitación un poquito menos conocido, de hermandades
externas a la cárcel real, pero que sí que prestaban esa labor asistencial y benéfica con los presos. Pero es que tenemos el caso de 2 hermandades surgidas en el interior. Surgidas en el seno de la cárcel real. Intramuros, efectivamente. Efectivamente, ¿no? De una creo que en algún programa hemos mencionado, aunque sea así un poco de pasada, una que había en la cárcel real, pero que tenemos ganas de conocer más. Efectivamente. Bueno, estamos hablando pues siglos XVI, siglo XVII, la eclosión a partir del Concilio de Trento, ¿verdad? Ya de principios de la época del Barroco, pues de las hermandades penitenciales. El impulso más decidido a la práctica penitencial pública. Efectivamente. Bueno, pues se extiende llegando hasta lugares tan que podríamos entender como ajenos, ¿no?, a ese mundo, como se trata de una cárcel. Hay un señor que nos deja un brevísimo, voy a leer muy poquito, pero un brevísimo testimonio escrito, que es Agustín de Rojas. Agustín de Rojas es un escritor, dramaturgo, actor del siglo de oro español, que escribe varias obras, y una se llama Viaje entretenido. Me encanta el título. Sí, Viaje entretenido, porque ya nos está adelantando, bueno, porque este hombre se lo pasó bastante bien. Te anticipa que va a estar la cosa bien. Sí, que se divierte bastante. Bueno, pues en Viaje entretenido escribe textualmente Agustín de Rojas. Se asombra mucho, ¿no?, de esa idiosincrasia de la cárcel real de Sevilla. Y dice Agustín Rojas: con tanta infinidad de presos por tan extraños delitos, las limosnas que en ella se dan, las cofradías tan ricas que tiene, la vela de toda la noche que en ella se hace. O sea que le llama muchísimo la atención la gran cantidad de presos. Yo creo que eso sí que lo hemos contado aquí, ¿no? Era un lugar en el que se hacinaban los presos, a pesar de que era una cárcel con unas dimensiones bastante considerables, pero evidentemente, ¿no? En ese tiempo ni las condiciones de vida ni los derechos humanos era algo que presidiera las normas de actuación de un lugar como este, ¿no? Efectivamente, ¿no? Bueno, pero le llamaba Agustín de Rojas las cofradías tan ricas que tiene. Qué curioso, ¿verdad? Que claro, se hubiera sorprendido que en un lugar tan inhóspito para la práctica devocional, ¿no?, con una cofradía, pues se encontrará este señor ese ambiente cofrade dentro de la cárcel. Pero no es el único que nos deja testimonio de esas hermandades, de esas cofradías en el interior, porque hay un abogado de la muy cercana Real Audiencia, que es Cristóbal de Chávez, que también nos habla en un texto. Bueno, pues describe un poquito el patio de la cárcel, y cuenta, y allí está una cofradía que tienen los presos de disciplina, que la sirven dichos presos como si estuviesen en libertad y fuesen más virtuosos de lo que son. Sale el Viernes Santo por lo bajo y alto de la cárcel. Salir es una forma de hablar, ¿no? Bueno, claro. Sale sin dejar el recinto. Saldrían de una dependencia a otra. En una salida interior. El Viernes Santo por lo bajo y alto de la cárcel, que es mucho. Piden todas las noches con su imagen por la cárcel y allegan muchas limosnas. Acompañan a esta demanda los más valientes y los más temidos, famosos, reputados, bien conceptuados. O sea, esto sería como los cabecillas, ¿no? Sí. Que sería la florinata de la trena, ¿no? La florinata de la trena, que son los que estarían al frente de la hermandad. Y dice Cristóbal... No deja de ser curioso esto, porque visto en la perspectiva del tiempo nos resulta hilarante, pero sí, hay que ponerse en ese contexto, que por muy delincuente y por muy malhechor que fuera uno, la devoción y la fe era algo consustancial a las personas y no se perdía. Sí, completamente, a pesar de estar viviendo unas circunstancias muy difíciles. Y bueno, como decía el anterior Agustín de Rojas, ¿no?, que decía que por delitos tan diversos, ¿no? O sea, que podía haber pues un Bartolomé Memorial que debiera a lo mejor una cuota de algo, ¿no?, algún préstamo. Al lado de un tío que hubiera rebanado 3 pescuezos, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues al final todos yo me imagino, ¿no? Bueno, pues al final Dios te iguala, ¿no? En la cofradía pues te iguala, ¿no? Todo el mundo pues compartía ese patio convertido pues como una plaza de la campana, ¿no? Realmente estamos hablando de un sitio que estaba a escasos metros de la plaza de San Francisco, por la que pasaban todas las hermandades. Eso es. Exacto. Aunque no hubiera palcos por entonces, porque eso es algo del 19, ¿no? Eso es, sí, sería bueno pues en una... no deja de ser curioso que de un muro al lado había procesiones públicas y de un muro al otro había una celebración penitencial privada. Eso es, sí, realmente pero igual de devota. Realmente muy curioso. A estas cofradías va a haber un historiador, Alonso Morgado, que tiene una calle. Que tiene una calle, en la calle Morgado, por supuesto, que es el que le pone nombre a estas cofradías. Quiero decir que le pone nombre, que es el que nos descubre cuál era el nombre que tenían estas cofradías, ¿no? Dice Alonso Morgado: también hay en la cárcel otras cosas de consideración, como son 2 cofradías. La una del Santísimo Sacramento y la otra del Dulce Nombre de Jesús, contra los juramentos de las cuales son
contra los juramentos, de las cuales son hermanos los mismos presos, y de las limosnas que entre ellos allegan, tiene su cera y manda decir sus misas. Los jueves santos hacen ellos por los corredores y patios una gran procesión con sus túnicas, derramando sangre en memoria de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Todo ello con mucha devoción, con sus pasos y música en la procesión. Qué cosa más curiosa. O sea, sería increíble, ¿no? Ojalá tuviéramos la posibilidad de presenciarlo, porque tuvo que ser algo a nuestros ojos sorprendente, ¿eh? Realmente sí, y sorprende la capacidad, lo has comentado antes, ¿no? Del ser humano en esa época, ¿no? Como se veía el fervor, la devoción, de la sus fe, penalidades para entregarse a la práctica penitencial. Efectivamente, ¿no? Porque además había compañeros que a lo mejor pues serían ajusticiados al día siguiente, en un par de días, ¿no? O sea, realmente es una escena, debía ser una escena muy, muy impactante. Sí, que no terminamos de entenderlo, de asimilarlo. Pero de todas formas, bueno, hay coetáneos, ¿no? Hay como testimonios. Que incluso ellos mismos se asombran, ¿no? De claro. que en ese lugar pues se dieran bueno, en cuanto esta situación. A cofradías y a procesiones vinculadas a la cárcel, aunque no han sido creadas allí dentro, pero sí tenemos algunos testimonios mucho más recientes, como por ejemplo la Esperanza de Triana, que históricamente pasaba siempre por la cárcel del Pópulo y que dio lugar a la archiconocida Marcha de Soledad de la Mano, sí. O en época mucho más reciente a nuestros días, la Hermandad de la Sed, que antes de hacer la estación penitenciaria a la catedral, cuando recorría su barrio, la antigua cárcel que estaba frente a lo que hoy es el centro comercial de Los Arcos, pues también la visitaba y en cierto modo pues reconfortaba también a aquellos presos que estaban allí, aquellos encarcelados. Vamos, es un lazo, un vínculo, ¿no? Que no han terminado, quiero decir que se ha mantenido en el tiempo, ¿no? Desde entonces pues hasta hoy día. Me parecía realmente dar esta interesante. asistencia, ya sea material o ya sea espiritual a los reclusos. Es algo realmente muy elevado que han hecho las hermandades a lo largo del tiempo. Sí, entre todas las labores asistenciales, pues sin duda se encuentra. Lo extrapolamos también a otros lugares fuera de Sevilla, ¿no? Conocidísimo el caso de nuestro Padre Jesús el Rico en Málaga. En Málaga, ¿no? el miércoles santo. Se hacen las gestiones efectivamente para liberar a un preso. He olvidado decir que que la Congregación de la Visitación de Nuestra Señora también en los casos en que era posible también conseguían la libertad de un preso, ¿eh? Sí, que se convertían también en mediadores para conseguir la libertad de alguna persona que estuviera encarcelada. Ah, estupendo. También, sí. Magnífico. Bueno, pues nada, nos parecía interesante traer esta intrahistoria, ¿no? de la cárcel real. Y vamos a la segunda parte, porque me has dicho que aquí tenemos Tenemos dos curiosidades. Tenemos dos Y curiosidades. aparte te digo una cosa, yo creo que a nuestro público, sin querer yo erigirme en portavoz de nadie, yo creo que estas cosas les gustan. Más que hablemos de lo más cotidiano que está al fin y al cabo en la prensa en todos lados, este salto hacia atrás en el tiempo, esta investigación, esta inmersión, al menos a mí me consta que gusta y bueno, no sé si para bien o para mal, espero que para bien, pero nos hace distintos, ¿no? Sí, porque bueno, el afán que hemos tenido siempre. La actualidad está ahí, ¿no? A un golpe de clic en los medios, en las redes, en la televisión. Tenemos 1000 canales para poder estar al día de la actualidad. ¿Quién los lleva a ustedes a una procesión en la cárcel real? Dentro de una cárcel en el siglo de oro? Vamos a ver, aquí el Cabildo, así que vamos a sacar pecho, ¿no? Exacto. Bueno, pues yo creo que la segunda entrega de la intrahistoria, en este caso vamos a poner el foco en un personaje. Un personaje que los hermanos del Jueves Santo, de los Negritos, conocen absolutamente porque es un personaje principal y un personaje muy importante dentro de esta historia, pero igual no es tan conocido para el resto de los cofrades de Sevilla. Estoy hablando de un señor que se le conocía como el negro de la Casa Honda. Tenía un nombre, que era Salvador de la Cruz. Sí, señor. Pero sí, conocido, señora, perdón. pero conocido como el negro de la Casa Honda. Un hermano muy venerado en la historia de los Negritos, efectivamente. De hecho, es que hace mucho tiempo que no entro en la Capilla de los Ángeles, ahora que lo pienso. Si no han cambiado de sitio su lugar de enterramiento, está enterrado justo en el presbiterio al lado del retablo Mayor. Allí se le dio enterramiento. Lo más cerca posible de su Virgen de los Ángeles. De la Virgen de los Ángeles, porque tenía una devoción absolutamente especial, ¿no? Hay que decir que, bueno, hemos hablado
varias veces la Hermandad de los Negros de Sevilla, porque es una corporación que nos sirve además para estudiar la propia historia de la ciudad. Tiene una historia riquísima, por mucha... Y no siempre ha sido fácil. No siempre ha sido fácil, efectivamente, como digo, muy rica por distintas circunstancias, pero hay una época, que es el primer tercio del siglo XVIII, en la que la Hermandad de los Negros de Sevilla sí vive un periodo de cierto esplendor, y en gran parte es gracias a este señor, a Salvador de la Cruz. Salvador de la Cruz era un esclavo, trabajaba para la persona que le había comprado, para Carlos Berger, pero que consigue la libertad, a través de su propio dueño, el que le concede la libertad. Y bueno, con los poquitos de ahorros que había conseguido Salvador de la Cruz y sus poquitas dependencias, él, que era ferviente devoto de la Virgen de Los Ángeles, bueno, pues, hay que decir primero, perdón porque no quiero adelantarme, que es bautizado en el 13 de marzo de 1729. Hay fuentes que indican que fue en la parroquia de San Roque y otras que indican que fue en la parroquia de Santa Cruz, y que de ahí ese apellido, ¿no?, de Salvador de la Cruz, posiblemente por el lugar. Ninguna de las dos estaba especialmente lejos del sitio. Eso San Roque es más cercana, por supuesto. San Roque, bueno, claro, hermanas, ¿no?, las parroquias. Y bueno, pues además le apadrinó en ese bautizo pues quien había sido su dueño, Carlos Berger. Como digo, una vez conseguida su libertad, con esos poquitos de medios que tenía, pues en lugar de dedicarse a vivir la vida, ¿no?, con la libertad que le había faltado hasta entonces, pues la verdad es que dedicó su vida a fomentar el culto a su Virgen de Los Ángeles. Y lo que hace es que se presenta en la capilla y en una especie de almacén donde se guardaban los pasos, pero podemos imaginar por la época, bueno, pues un almacén precario, ¿no? No como los estupendos almacenes que tienen las hermandades para guardar sus pasos. Bueno, pues en una sala donde la Hermandad de los Negros de Sevilla guardaba los pasos, había como un altillo, y ahí en ese huequecillo, con las pocas dependencias que tenía Salvador, pues se hospedó. Ahí hizo su pequeño cuartito, y viviendo, hospedándose en ese pequeño cuartito que no abandonó hasta que murió. Voy a contar después porque es muy, muy curioso el tema del fallecimiento. Vamos, curioso por distintas circunstancias que voy a contar después. Desde allí se convirtió en un personaje principal de la hermandad. Fue hermano mayor, ocupó distintos cargos, pero principalmente fue mayordomo. ¿Y qué ocurre? Durante muchos años los mayordomos han sido la figura más importante de las hermandades, ¿no? Eran realmente los que sacaban la hermandad adelante, efectivamente. Bueno, pues hay que decir que hay una época en Sevilla que había sido, bueno, me atrevería a decir en Europa que la gran capital del tráfico de esclavos, ¿no? Muchísimo. Bueno, junto con Lisboa, seguramente. Junto con Lisboa, efectivamente. Pero hay una fecha clave, o se está viviendo en Sevilla a principios del siglo XVIII, pues una reducción, afortunadamente hay que decirlo a ojos del siglo XXI, ¿no?, del número de esclavos, además acentuada cuando se traslada el tráfico marítimo con América a Cádiz, en 1717, que sabemos que se traslada la casa de contratación a Cádiz por motivos, bueno, porque no llegaban los barcos, ya se quedaban en Barrena, en San Lucas de Barrameda, y entonces atracan en Cádiz. Entonces, pues decrece muchísimo el número de esclavos en la ciudad, y claro, pues eso afecta a la Hermandad de los Negros de Sevilla. Al tener menos hermanos, pues evidentemente hay menos ingresos, empieza menos actividad. Y entonces se le ocurre a Salvador de la Cruz, que era una persona con arrojo, movido por esa fe inmensa a su Virgen, que se presenta sin ningún tipo de recomendación pues ante el cardenal Solís, cardenal de Sevilla, y le suplica que por favor, le explica las circunstancias, que por favor acepte o que ponga bajo su amparo tanto a la capilla como a la hermandad. Cuenta la crónica que el cardenal Solís se emocionó realmente a la humildad y la verdad con la que le habló este señor, y emocionado aceptó ejercer exactamente esa labor de protector. No solamente eso, es que se hizo hermano de la hermandad. Fue hermano honorífico hasta el fin de sus días, y desde esta época todos los arzobispos y cardenales de Sevilla ostentan el cargo de hermano mayor. Por eso la hermandad no tiene hermano mayor, sino tiene alcalde. Eso es, a partir de aquí. El hermano mayor pues es el arzobispo o el cardenal de la ciudad. Bueno, pues lo fue cardenal Solís, que trabó una amistad verdadera, sincera, con Salvador de la Cruz. Muere Salvador de la Cruz después de, como digo, haber sido el alma mater de la hermandad. Dicen que murió con una longevidad extrema. Al parecer, porque hay un cálculo erróneo en alguna fecha, porque hay quien dice que murió con 116 años.
Bueno, al parecer sí que murió muy mayor. Tendría un número muy bajo la hermandad. Sí. Iba en último tramo, seguro. Hombre, seguro, vamos, agarrado a la parihuela de la Virgen de Los Ángeles. Mira, cuando muere Salvador de la Cruz, es de estas personas, tuvo que ser de estas personas que calan el corazón de todo el mundo. Da igual la clase social. Dice que se presentaron desde las clases más humildes a nobles, a personas de leyes. Al cardenal Solís le cogió en Roma en un cónclave para elegir a un papa, al futuro papa, y no pudo asistir al entierro del que fue su querido amigo. Cuentan la crónica del enterramiento de Salvador de la Cruz, que se quedó la capilla pequeña, la capilla y el edificio anexo, que llegaba, la gente estaba en la puerta, se aglomeró toda Sevilla para asistir, para darle el último adiós a Salvador de la Cruz. Enlazando, Salvador de la Cruz fue un personaje fundamental también para trabar la relación con la Real Maestranza de Caballería. La Real Maestranza de Caballería, que es una institución histórica y nobiliaria, y nobiliaria de nobles, que tiene una estrecha relación con la Hermandad de los Negros de Sevilla. Desde el siglo XV se tiene, porque hay que decir que la Real Maestranza de Caballería es que tiene unos orígenes históricos antiquísimos, vamos, si no estoy equivocada, si no me falla la memoria, de las tropas que venían acompañando a Rey Fernando III de la Conquista. Algunos de esos caballeros son maestrantes, son los primeros maestrantes en la ciudad. Bueno, pues ya en el siglo XV estos nobles practicaban la jineta. La jineta era como, me van a perdonar los expertos en equitación, pero era una especie de monta especial, ¿no? Entonces practicaban en unos terrenos cercanos a la puerta de Córdoba. Y bueno, por la cercanía, estos nobles acaban fundando en la puerta de Córdoba la Hermandad de San Hermenegildo. Entonces, la Hermandad de San Hermenegildo, con esa cierta cercanía con la Hermandad de los Negros, pues se establece ahí un vínculo, y los nobles de la Hermandad de San Hermenegildo acudían a los bailes y los eventos que organizaban los negros de la hermandad. Entonces, se establece ahí un vínculo que se mantiene en el tiempo y recupera de nuevo en el siglo XVIII Salvador de la Cruz. Hay un acontecimiento muy curioso porque en las fiestas del 2 de agosto, vemos que el 2 de agosto, la festividad de la Virgen de los Ángeles, en la festividad de la Virgen de Los Ángeles, organizaban una carrera de gansos. A mí eso me resulta muy curioso. Eso tenía que haber estado curioso verlo, ¿eh? Pues yo me imagino la calle Recaredo. Pues seguramente sin coches por entonces, claro. Carrera de ganso. Ganso va, ganso viene, ¿eh? Ganso va, ganso viene. Curiosísimo. Tanto es así que en 1731, que bueno, está la corte de Felipe V, se conoce como el lustro real. Sí, cuando viene la corte a Sevilla. Exactamente. Bueno, pues acuden maestrantes y hermanos de la Hermandad de los Negros a pedirle consentimiento, autorización a Felipe V para que autorizara la carrera de los gansos el día 2 de agosto. Se confirma que el rey apadrinó a alguno, ¿eh? No sabemos. Y le ataron las patas a los otros para que ganase, ¿eh? El primer ganso Borbón, posiblemente. Totalmente, ¿eh? Es muy, muy curioso. Bueno, nada, queríamos traer en esa intrahistoria, ¿no? Pues esos personajes que al final pues forman parte de ese entramado tan maravilloso que es la Semana Santa de Sevilla, que han contribuido, ¿no? De alguna forma pues a la grandeza de la misma. Salvador de la Cruz, ¿no? Un personaje maravilloso. Qué cosa más grande, de verdad, ¿no? La carrera de ganso, tremendo. Bueno, pues después de esto, ¿qué podemos decir, ¿no? Con carreras de ganso de por medio. Bueno, pues como hoy estamos invirtiendo el orden de los factores, que esperemos que no afecte al producto. No afecta al producto. Pues en un momentito volvemos a la trama principal de este programa, que son algunas historias detrás de marchas procesionales en la línea de otro episodio que ya hicimos hace una semana y que nos consta que ha gustado. Así que muchísimo, así que tenemos más contenido. Ajustense bien los altavoces, los auriculares, que ahora vamos a disfrutar de lo lindo con la música que nos trae. Pues venimos en un minuto. Bueno, pues obviamente, tras escuchar los primeros compases, creo que nadie va a tener dudas de qué estamos hablando. Absolutamente inconfundible. Estamos hablando de la marcha censurada por antonomasia. En su partitura, Pasan los campanilleros. Pasan los campanilleros. Firmada por el maestro López Farfán en 1924.
Vamos a intentar escudriñar algunas historias detrás de esta marcha. Creo que la mayoría son conocidas, pero igual algún detalle puede resultar interesante a quien nos esté escuchando, a los amigos que están al otro lado. Vamos a ir a la génesis. Todo empieza un 3 de marzo de 1924, en el que se produce un encuentro en casa de Lope Farfán con el director del coro de la Hermandad de la Soledad de Castilleja. A partir de ahí hablan, debaten y plantean una serie de ideas. ¿Por qué todo esto tiene lugar? Porque la banda de Soria 9, al frente de la cual estaba don Manuel López Farfán, para la Semana Santa del año 24 había conseguido un contrato con la Hermandad de las Siete Palabras y por algún compromiso personal o por la simple voluntad del compositor tenía intención de regalar una marcha y dedicar una obra de su cuño a esta hermandad. Y entonces, inspirándose en la escena del por entonces único paso de la hermandad, que es el que hoy vemos, el Calvario de las Siete Palabras, quiso buscar algo rupturista, algo original, pero que tuviese que ver con esa misma escena. Entonces, este coro de la Hermandad de la Soledad de Castilleja, que interpretaba una serie de piezas con el estilo de los campanilleros, no únicamente eran navideñas ni gloriosas, sino que algunas de ellas tenían letras con temática de la pasión. Y había una que se llamaba En la cima del Monte Calvario, con lo cual el maestro López Farfán dijo, esta es la pieza que me interesa y esta es la letra que yo quiero utilizar para dedicar una composición a esta hermandad. ¿Qué peculiaridades tiene esta marcha en cuanto a sus novedades, que no era lo habitual en aquel momento? Estamos hablando de los años 20, una corriente de libertad creativa, pero en particular en el terreno de la música procesional todavía veníamos heredando el rigor y la solemnidad de las obras del siglo XIX. Aquí López Farfán... Tenían un corte más fúnebre, ¿no? Tenían un corte no tan fúnebre, pero sí muy solemne, muy serio, porque era el concepto en el que en aquel entonces se entendía el acompañamiento musical para las procesiones. Entonces esta es una marcha que por lo pronto tiene letra. No era la primera, pero era una marcha que en la calle iban a cantar, con lo cual seguramente llamaría la atención porque no era ni mucho menos lo más habitual. Y además, para preservar el espíritu del coro en el que se había inspirado, añadió a la instrumentación algunos elementos bastante originales, porque añadió un rascador o güiro, es la primera vez que escucho yo el güiro. ¿Qué especie de instrumento es un güiro? Y una campanilla. Es un tipo de percusión habitual en los coros que encontramos cantando villancicos o coplas de diverso tipo dentro de lo que sería este mismo concepto. Según las crónicas de la prensa, sabemos que la Junta de Gobierno de las Siete Palabras, junto con algunas autoridades, asistieron a un estreno, se llevaron las manos a la cabeza en el mejor sentido de la expresión y dijeron, esto va a ser un pelotazo. Y tan pelotazo fue que otra hermandad a la que acompañaba Soria 9 días antes, como es la Hermandad del Amor, dijo, oye, ¿y si suena antes? ¿Y si somos nosotros? ¿Qué pasaría? El estreno tiene lugar el Domingo de Ramos, efectivamente, con la Virgen del Socorro, que hoy en día pues pensaríamos que no es lo más apropiado con el carácter que tiene la Cofradía del Amor en la calle. La primera interpretación no fue para el paso para el que lo había concebido López Farfán. Simplemente porque el Domingo de Ramos está antes que el Miércoles Santo. Obviamente, claro. Pero la podía haber reservado. De hecho, todos los años así. Claro, pero en aquel momento pues se interpreta, hasta donde las crónicas cuentan, fue por la calle Sierpe, teniendo una repercusión hasta el punto de que la gente le contaba, vaya la banda militar lo que trae, venía a escucharlo la siguiente calle. Total, que la tocaron varias veces y se cuenta que una vez en la entrada de la cofradía sonó, y con el palio dentro, el aplauso fue tan atronador y la presión de la gente que la banda la volvió a interpretar y a cantar con las puertas cerradas. Bueno, increíble. Allí, en mitad de la plaza. Todo muy bien, la marcha tuvo mucha repercusión, el Miércoles Santo fue un éxito, hasta periódicos de Madrid se hicieron eco de la noticia, pero años después, tras la Guerra Civil, pues viene otro estilo muy distinto de entender la religiosidad popular, al frente del cual estaba nuestro querido Cardenal Segura. Todo era pecaminoso, todo era inadecuado y, por tanto, la música procesional más festiva y que incitaba al aplauso y probablemente a la pérdida del respeto a sus ojos fue proscrita. Sin embargo, no siempre dejó de estar fuera de los repertorios, porque nos consta por crónicas periodísticas y también por las propias actas que guardan las hermandades, que algunas de ellas la interpretaron a sabiendas de que se podían llevar algún tirón de orejas. Pero siguió sonando, sobre todo a partir de los años 50, en los que digamos que se fue relajando
un poquito más. Entró, como diríamos de manera coloquial, de tapadillo en algunos repertorios. Aún así, se siguió manteniendo una prohibición, si no explícita, al menos asumida por todo el mundo, en la carrera oficial. Porque ya la carrera oficial, en años muy lejanos a nuestros días de masificación, pero en los años 70, donde la que llevaría más nazarenos sería la Macarena, que llevaría 1000, y ya parecería una locura por entonces, pues se consideraba que eso incitaría a un recreo excesivo y a una relajación en los cumplimientos de los horarios. Hasta el punto de que en el propio libro de los Anales de las Cofradías de Juan Carrero hay una cita hablando del pleno de hermanos mayores celebrado antes de la Semana Santa del año 74. Y en el salón de actos de la Asociación de Hermandades se decía que hay que cumplir con lo establecido en las normas. Entre ellas había una prohibición que era no poder tocar durante el desfile la marcha Pasan los Campanilleros. Precisamente por estas connotaciones negativas sobre la marcha fue objeto de una absoluta falta de respeto por parte de todos. A la pieza original. De músicos, del público en general, de la prensa, que llegó a calificarla de un villancico fuera de lugar, y se hicieron barbaridades. Y eso lo he vivido yo, que tampoco tengo 100 años. Se hicieron reinstrumentaciones absolutamente perversas en las que se trastocó por completo la riqueza con la que López Farfán había concebido la obra. Se mutilaron partes. O sea, el trío, que hoy en día está considerado de lo más bonito, de lo más lírico. Yo recuerdo hace una serie de años que cuando llegaba ese momento, o la marcha se cortaba o se enlazaba con los Campanilleros del Rosario, que era un absoluto disparate de tararí, tararí, o directamente se repetía la parte de la percusión porque incitaba más a las mesidas. Se añadieron instrumentos fuera de lugar, se le llegaron a meter corneta cuando es una marcha sin corneta. O sea, se hicieron absolutas barbaridades. Por suerte, ya en el siglo actual ha habido otra conciencia, ha habido otra tendencia mucho más respetuosa con el legado musical y se ha depurado, y las interpretaciones, pues lógicamente son mucho más puristas y son mucho más acordes a la verdadera obra que concibió López Farfán. Y nos tenemos que alegrar de que hace muy poquito tiempo algunas bandas la han empezado a cantar en la calle. Sí, correcto. ¿Cuál ha sido el problema de esta marcha a la hora de cantarla? En primer lugar, y esto no es algo de opinión, sino es algo objetivo, la letra es bastante mala. No tiene una categoría literaria, una profundidad muy teológica, alta, pero bueno, digamos que la obra se concibe así y vamos a intentar respetarla tal cual. La letra se interpreta en una parte de la marcha donde los instrumentos por lo general van a sonar fuerte. Esta marcha está ahora mismo acostumbrada a tocarse en sitios muy espaciosos porque da lugar al lucimiento. Se toca en una alameda, en una plaza amplia. Entonces, claro, los músicos cantando corrían el riesgo de que aquello se quedase amortiguado. Aún así, sin necesidad de que haya un coro apoyando, ha habido bandas como la del Maestro Tejera hace unos años, y sin ir más lejos, la que toca en mi palio de la Iniesta, la de Melena del Alcor, que los músicos que no están en ese momento soplando su instrumento o los percusionistas acompañan, la banda baja un poquito, un tono más piano, y la verdad que queda realmente bien, y es cuando uno aprecia la calidad de la obra, que por desgracia durante tanto tiempo ha estado denostada. Y ya una simple curiosidad. En 2024 se celebraron los 100 años de esta marcha. Y curiosamente, creo que es la primera marcha que tiene una marcha conmemorativa. Porque con ocasión de los 100 años se compuso una marcha en honor al centenario de los Campanilleros. Que en cierto modo desarrolla el tema más conocido y bueno, lo lleva a otras tesituras. ¿Tú eres capaz de recordar, porque nosotros que hemos vivido esa prohibición, ¿no hace tanto tiempo en la que se volvió a interpretar los Campanilleros en carrera oficial? Ahora mismo no pongo en pie, pero puede hacer 20 años como mucho, no creo que haga más. Y me acuerdo que la repercusión que tuvo aquello fue increíble, porque sonó y la gente que estaba allí en la campana y la prensa que siempre le da mucho más realce a todo lo que acontece allí, pues dijeron, Dios mío, pues los Campanilleros. Se ha roto ese tabú. Claro, yo recuerdo sin ir más lejos, el palio de la Iniesta durante muchos años le tocaba, y en algunos años se vuelve a hacer, los Campanilleros en la Plaza del Duque, justo llegando a la silla. Sí. Era como la despedida de la antesala de la carrera oficial. Entonces se tocaba allí porque en la carrera oficial no se podía. No se podía. Pero se tocaba allí para que se escuchara. Un tabú, afortunadamente, sobre todo por el respeto al artista y a su obra. Afortunadamente se ha recuperado. Una de las hermandades que más peleó por esta dignificación de la marcha fue la de las 7 palabras, que obviamente es la que la tiene dedicada, hasta el punto de que juraría que fue en 2014, si no recuerdo mal,
a la salida del Paso de Misterio se le interpretó. Y luego fue acompañado con su banda de cornetas que llevaba entonces, ya no sé si era Esencia o la que llevaba antes, y luego la banda pues se fue con el paso de palio de la Virgen de la Cabeza, pero al menos ese gesto lo quisieron rescatar. Y digamos que es una marcha que hoy en día asociamos a determinados puntos en los que ya se ha hecho habitual. Sí, claro. Yo vuelvo de nuevo a mi cofradía. Yo creo que puede llevar más de 50 años que suena en el Pumarejo, todos los domingos de Ramos. Un clásico. Igual que suena en la Alameda, la Virgen del Buenfín de la Lanzada, igual que suena antes justo de entrar la Virgen de la Candelaria, y ya se ha hecho muy popular en muchísimos puntos donde realmente faltaría algo si no suenan los campanilleros. Digamos que el guión se rompería. Es una partitura, es icónica, es una de las marchas icónicas de la Semana Santa. Y unas declaraciones que recuerdo yo que me llamaron mucho la atención de Monseñor Amigo, que era una persona con una voz muy poderosa, muy sugerente, un señor con una estatura imponente que imponía un cierto respeto, y una vez le hicieron una entrevista y hablando de distintas cuestiones sobre Semana Santa le preguntaron por su marcha favorita, pensando que iba a decir alguna fúnebre, y dijo, no, a mí me encantan los campanilleros y como disfruto con esa no disfruto con ninguna. Así que Fray Carlos dio en el clavo. Sí, es que Amigo Vallejo, un personaje. Pues si te parece, nos despedimos de este pequeño bloque con los últimos compases de esta marcha que por suerte vuelven a sonar y nos emocionan cada vez que los podemos disfrutar. Interpreta. Venga, pues vamos con ella. Bueno, pues ahí, a rebufo de los maravillosos acordes de pasar los campanilleros, ¿no? Se aleja el palio. Se aleja el palio. Pero viene otro, ¿eh? Después, y viene otro, y oiga, no cualquier palio, ¿eh? Nos vamos pues a la zona norte del centro histórico de la ciudad. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar. Antes de adelantarnos. Vamos a escuchar qué es lo que se aproxima. Venga. Bueno, se aproxima algo absolutamente grandioso, ¿no? Estamos escuchando los acordes inconfundibles también de Esperanza Macarena. Correcto. A causa de nuestra alegría. La estrella de la mañana que viene a vernos. Vamos a situarnos en el momento. Esto también es algo muy conocido, pero no por ello vamos a dejar de recordarlo porque siempre alguno podrá ilustrarse. Nos vamos a situar. Viernes Santo de madrugada. Bien. A la entrada de la carrera oficial. Estamos en el año 68. Se acaban de inaugurar unos grandes almacenes en la Plaza del Duque, muy cercana. Hay unos aires que parece que la dictadura ya está boqueando un poco. En fin, hay una cierta tendencia de renovación, de alguna manera. Llegan noticias de Francia, de otros lugares. Pero aquí la gente lo que quiere es ver llegar las cofradías y en ese momento llega la Hermandad de la Macarena, con menos nazarenos que hoy, seguro, pero también con muchos. La banda que acompaña en aquel entonces, curiosamente, es la misma de la que hemos estado hablando antes. Sigue la banda de Soria 9, de la que se acaba de ir un director emblemático que había estado en Sevilla no mucho tiempo, 10 años, pero que había dejado una huella imborrable. Hablamos de don Pedro Gámez La Serna. Nada más y nada menos. Llega un sustituto que curiosamente había tenido una relación anterior, que ahora detallaremos, con el maestro Gámez, que también era de la misma provincia, de la provincia de Jaén, y se llama Pedro Morales. La Virgen entra en la campana a los sones de Pasa la Macarena, en homenaje al anterior director. Y en ese momento, esto se ha escrito en muchos sitios, pero yo tuve la fortuna de que el propio don Pedro Morales me lo dijo de palabra en una de las conversaciones que llegué a tener con él, y me dijo que efectivamente fue tal y como se ha contado. Y es que en aquel momento él era la primera vez que había venido a Sevilla al frente de la banda, ya había salido otros días, pero el ambiente de la madrugada era diferente, ve tal entusiasmo, ve tal fervor, que se le aparecen las musas. Y en aquel momento le viene una melodía a la cabeza, está al frente de la banda, no tienen otra cosa que poder hacer, y le dice al segundo, ponte tú aquí
que yo voy a coger un papelito y me voy a quitar de en medio 5 minutos. Se mete el hombre en un portal y empieza a esbozar algo que le ha venido a la cabeza y que luego, dándole forma y puliéndolo, va a ser justamente esta composición. La primera que escribe para Sevilla. Él ya había escrito una marcha bastantes años atrás, en el año 56, dedicada a un Cristo, el Cristo Chico del Humilladero, de su pueblo natal, de Lopera, en la provincia de Jaén, y no se había prodigado ni en la banda que dirigió en Toledo, ni en la de Huelva, ni en ningún otro lugar, hasta que llega a Sevilla y ese arrebato le abre las puertas de la creatividad. Esperanza Macarena fue la primera de una saga fructífera y maravillosa que en sus primeros años pues vio nacer Virgen de la Paz, Virgen de Montserrat, Virgen de los Negritos, marchas absolutamente antológicas, currículum, todas ellas. Extraordinario. Pedro Morales, vamos a situarnos un poquito. Él desde muy jovencito, con 20 años, ya había entrado en el cuerpo de músicos militares. Pedro Morales había nacido en el año 23 y lo destinan a Córdoba, precisamente bajo la dirección de un tal Pedro Gámez La Serna, con el que ya traba una amistad, un vínculo personal, un respeto maestro-alumno, pero que ya trascendería estos roles. Y después de discurrir por diversas bandas y por diversas formaciones, llega a Sevilla precisamente a suplir al que había sido su maestro. Hablando de la marcha en sí, obviamente la estructura y mucho de su espíritu está heredado de la Estrella Sublime. Marcha emblemática de quien hemos hablado hace un momentito, de Manuel López Farfán. Aunque curiosamente en una entrevista el maestro Pedro Morales dijo que su compositor favorito no había sido ni Gámez La Serna ni López Farfán, sino había sido Ricardo Dorado. Ricardo Dorado tiene que es menos conocido. Un gran prestigio en la música procesional en toda España. Aquí en Sevilla, por ser sus obras de un carácter mucho más solemne y no tener una dedicatoria expresa específica, a nuestras hermandades, ha pasado un poco más de puntilla. La marcha suya que puede sonar de vez en cuando en la calle es Matermea. Ah, bien. Y otra, por ejemplo, que se llama Cordero de Dios, que puede sonar en procesiones eucarísticas. Pero los que hemos profundizado un poquito en su obra, Ricardo Dorado era un excelente compositor y, en palabras de los músicos que luego leen las partituras y las interpretan, uno de los más brillantes instrumentadores que ha habido, porque le sabía dar su tono, su tesitura, su papel perfecto a cada una de las voces de la banda. Que es importantísimo, ¿no? La instrumentación. Claro, porque hay compositores que tienen, digamos, marchas, buenas intenciones, sí, pero a la hora de repartir las voces igual no están tan preparados o no conocen tanto y exigen algunos instrumentos pues forzarlos más de lo que sería razonable. Sí. ¿Esta marcha qué influencias tuvo? Pues evidentemente a partir de ahí el maestro creó una saga de composiciones que luego es verdad que fue enriqueciendo y le metió una serie de añadidos característicos de la obra de Pedro Morales, como es el contrapunto, que enriquece ciertas melodías dándole una especie de reflejo con otra melodía que va intercambiada con ella, como son los puentes entre distintos temas que sirven de transición. Esperanza Macarena es mucho más sencilla, mucho más simple, pero tal vez por ello mucho más genial. Sí. Hay que decir que es una marcha que no ha perdido en ningún momento su vigencia y mira que la Macarena tiene marchas dedicadas, que todos los años llegan coloquialmente carros de marchas. Sí, bueno, cualquier compositor que se quiera abrir camino le dedica una a la Macarena, aquí en Sevilla. Pero el trío petrino, que decimos muchos fanáticos de las marchas, que es Pedro Gámez, Pedro Braña, Pedro Morales, son tres de las marchas más emblemáticas de la Macarena y siguen teniendo un lugar de absoluta preponderancia. Y además todo el mundo las espera. Todo el mundo espera yo pasar veo la Macarena con cualquier cosa Macarena, y me entusiasma, pero la veo con Coronación, la veo con Pasa o la veo con Esperanza Macarena y digo, ahora sí. Ahora sí me llevo la estampa completa. Sí, eso es, sí. Es así. Bueno, es esta así. marcha fue una de las que participó en la banda sonora de la película de esa Gutiérrez película Aragón. Imprescindible. Curiosamente, la única, entre comillas, contemporánea y de un autor vivo. Porque todas las demás estamos hablando de marchas mucho más consagradas y mucho más antiguas. Y Pedro Morales fue un compositor que vivió hasta cerca de los 90 años y que estuvo en plena lucidez hasta prácticamente sus ultimísimos días. ¿Has tenido la oportunidad tú de verlo? Sí, yo lo he tratado personalmente y además conseguí que le pusieran una calle en Sevilla en su nombre. Bueno, cuenta eso, por favor. Sí, bueno, yo ya en su día conseguí con gestiones que hicimos en época pre-internet una calle para López Farfán y también conseguí una calle para don Pedro Morales y además con una dificultad añadida, y es que se la dieron en vida. Que en la normativa que rige de forma explícita o implícita el nomenclator de las calles de Sevilla, pues es algo bastante excepcional. Eso se da para un papa, para un rey, para una eminencia,
pero conseguí una serie de adhesiones de compositores, de hermandades, porque ya no solamente era la calidad musical de las obras de este hombre, sino era su talante personal y su trato humano, ¿no? Su validez personal la que hizo que todo el mundo lo adorase y que fuera arropado por muchísimas personas esa iniciativa, y tuvimos la suerte de darle a él en persona ese reconocimiento, curiosamente con ocasión de un homenaje que le tributó la Sociedad Filarmónica de la Oliva de Saltera, con ocasión del primer premio Joaquín de la Orden. En ese mismo acto, don Pedro, creo que tenía 87 años por entonces, le dieron la batuta, se la dio Bernal, que era el director por entonces de la formación de Saltera, para que dirigiese Esperanza Macarena. Por suerte esa grabación existe y es la que vamos a poner ahora para despedirnos con el trío de esta marcha tan emblemática. Bueno, pues vamos a deleitarnos con el maestro Pedro Morales. Bueno, pues se aleja el palio de Macarena y ahora lo que viene es algo muy distinto. Vamos a decir que la siguiente marcha de la que queremos hablar nos referimos a algo que ha pasado del lienzo al pentagrama. Qué bonito, ¿verdad? Ha sido una obra pictórica la que ha inspirado una composición musical. Creo que más o menos ya alguno que otro se está situando, se está situando, y está anticipando de qué vamos a hablar, pero aún así vamos a escuchar el principio y seguro que ahora va a quedar mucho más claro para todo el mundo. Venga, escuchamos. Bueno, pues como ya alguno seguramente ha adivinado, estamos hablando de Subida al Calvario, de David Hurtado, que está inspirada en una obra fabulosa de un pintor veneciano. Cuéntanos. Uno de los grandísimos maestros de la pintura veneciana, que no es otro que Tintoretto, que forma parte de ese tridente absolutamente fundamental para entender, para concebir la pintura del final del Renacimiento del Barroco, que son Tiziano, Veronés y el mismo Tintoretto. Estamos hablando de la Subida al Calvario. Sí, estamos hablando de un ciclo sobre la Pasión que le encargan a Tintoretto para decorar un lugar muy concreto en la ciudad de Venecia. Estamos hablando de la Scuola Grande di San Rocco. Cuando hablamos de scuola tendemos a traducirlo como escuela, como colegio, claro, sí. Pero realmente era una confraternidad, sí. Era, digamos, una hermandad. Sí, una congregación. Una congregación de laicos, en este caso, para darle culto a San Roque, que tenía una gran devoción allí y que está enterrado, si no me falla la información que he consultado, allí también. Y esta confraternidad se funda tras una epidemia de peste a finales del siglo XV que asola la ciudad y tiene unos fines asistenciales. Sí, y dentro del programa que decora, pues está tanto la vida del santo inspirador de la congregación como distintos pasajes. Es un ciclo pasionista, ¿no? de la vida de Jesús, particularmente de su pasión. En este caso estamos hablando de una obra que va a decorar una sala en la que también está Cristo ante Pilatos y la coronación de espinas o el Ecce Homo. Exactamente. En el caso que nos ocupa, que es la subida al Calvario, es una obra portentosa de Tintoretto, marcada por dos diagonales. Sí, una perspectiva muy original. Sí, muchísimo, como digo, ¿no? La marcan dos diagonales que nos siguen como de camino narrativo para... Lo pondremos en las redes para que esté desubicado. Lo pondremos en las redes, efectivamente, para apreciar la genialidad de Tintoretto,
la capacidad, la composición absolutamente magistral, el color, bueno, porque el color, la escuela veneciana son los grandísimos maestros del color para entender la pintura de esta época, con unos juegos lumínicos también absolutamente maravillosos. Y bueno, pues no me extraña que fuera fuente de inspiración, que le sirviera a David Hurtado. Estamos hablando de un compositor absolutamente descomunal. Descomunal, ¿no? Pues yo tengo la suerte de que me une una cierta amistad con él, pero vamos, aún así, si no fuera de esta manera, lo seguiría elogiando de la misma forma, porque es un compositor extremadamente brillante. Bueno, pues cuéntame un poquito, desgránanos un poquito. Sí, pues mira, la subida al Calvario. Él dice que desde muy joven este cuadro siempre le había llamado mucho la atención y había sentido algo especial, más allá de por la calidad artística, por lo que le transmitía la escena que está representada de manera tan magistral por los pinceles del maestro veneciano. Y él quiso representar esto, hacerle, digamos, el equivalente musical a la obra pictórica. Una vez que se ve con la capacidad, con el conocimiento para trasladar al pentagrama sus ideas y su sensibilidad, pues lo hace. Y lo hace en forma de marcha procesional. Curiosamente, una marcha procesional no al uso en cuanto a su concepción. Es decir, no tiene una introducción, un tema, un fuerte de bajo, un trío, sino que lo que va a tener es una sucesión de motivos musicales, lo que en la música clásica hemos venido llamando siempre los leitmotiv, que van a ir representando pues distintas sensaciones, distintos personajes, distintos estados de ánimo, que son los que al espectador, a quien tiene delante este cuadro, pues en un momento dado puede hacerle sentir. Entonces hay un vídeo realmente muy explicativo que animo a que quien tenga ocasión lo vea, porque esta marcha inicialmente no tenía una dedicatoria expresa, pero a partir de que se da a conocer en un concierto en la Anunciación, yo estuve allí con la banda del maestro Tejera y todos los que estamos allí nos salimos entusiasmados con esa marcha. ¿No? Estaba previsto que se estrenara, estamos hablando de 2012, iba a sonar el Domingo de Ramos en la Hermandad de la Cena, pero aquel año el Domingo de Ramos pues no, el tiempo nos acompañó especialmente, y se estrenó en la calle Castelar al Palio de Montserrat. Allí estábamos muchas personas que lo sabíamos y lo disfrutamos enormemente. Qué momento. A partir de ahí, esta marcha empieza a tener una valoración dentro de los círculos, permítame decir, más cultos de la música procesional, y hay una hermandad que considera que le viene como anillo al dedo, que es la Hermandad de la Carretería. Wow. No estaba dedicada a ella, pero la Hermandad de la Carretería se toma el interés de consultar a David Hurtado y decirle, ¿es posible que me la dediquen y que forme parte de nuestro repertorio? Y la banda que por entonces acompañaba a la Carretería, hasta hace poco tiempo, que ya es Julián Cerdán, que era la banda de María Santísima de la Victoria de la Cigarrera, tiene a bien comprarle la marcha a David Hurtado y regalarla a la Hermandad de la Carretería. Lo que venía yo a decir hace un rato es que la Hermandad de la Carretería, en su canal oficial de YouTube, tiene un vídeo de hace ya unos cuantos años en el que David Hurtado está sentado al piano y está explicando los distintos motivos. Y la verdad que es un absoluto placer cuando un compositor te explica y te desgrana su obra. Claro. Porque si ya disfrutamos analizando lo que podía haber pensado, si encima el hombre me lo dice, pues claro. ¿qué más puedo pedir? Entonces, basándome en este vídeo y en charlas que yo he podido tener con David en distintos momentos, hay una serie de pasajes, hay una serie de motivos que conforme la obra se va escuchando, si uno presta atención, los va descubriendo y va apreciando aún más la riqueza que encierra las notas. La marcha es descriptiva, por supuesto, y no tiene la estructura habitual, como hemos dicho, y abre el motivo que el compositor ha llamado el motivo del destino. El destino de Cristo, que es morir en la cruz por la redención de la humanidad. Es breve y, por supuesto, pues tiene un carácter tenso en, lógicamente, correspondencia a la situación, momento, ¿no? A la escena en la que nos estamos instalando. Luego hay un motivo que va a ir repitiéndose, que es el motivo de la cima a la que tiene que llegar y que por tanto pues tiene unas notas ascendentes que de una manera muy gráfica nos van a describir todo esto. El motivo central de la obra es el ascenso propiamente dicho. Es tortuoso, es dramático y además se acompañan los graves de un acompañamiento que representa los pasos de Jesús, que son pasos decididos, pasos firmes. Entonces tenemos ese ascenso tortuoso, ese dolor, esa superación, mientras los pasos continuadamente van marcándonos el camino. Hay un motivo en el que David se detiene especialmente que me parece a mí muy interesante y es la nobleza de Cristo, porque él define que incluso en esta escena tan dolorosa, en esta situación tan degradante en la que va cargando con una cruz, en la que va siendo increpado, él mantiene la dignidad, mantiene la entereza y además, apreciando el cuadro, lo podemos ver. Jesús está cargando con una cruz pesadísima, está sufriendo lo indecible, pero se mantiene con la entereza o la firmeza
que es necesaria para el Hijo de Dios. ¿Qué más motivos tenemos aquí? A pesar de todo este momento doloroso, a pesar de todo este drama, hay un motivo para la esperanza, porque hay una confianza en la resurrección, en el buen fin y en la buena finalización de toda esta historia. Y es un tema más dulce que se va intercalando en determinados momentos, a la vez que otro motivo que él llama el motivo de la angustia, claro, que se plasma en unos tresillos. Los tresillos son 3 notas consecutivas, la misma nota, que además se da en un tiempo menor al que corresponderían 3 notas, generalmente 2. Para darle una sensación de mucha más desequilibrio, de mucha más inestabilidad, lógicamente todo en la línea de la escena que nos está trasladando. Y luego los otros motivos pues van entrando, van saliendo, hasta que llega un momento de clímax con la máxima tensión en la que se va a romper el equilibrio, y lo que traslada es precisamente las caídas que Cristo sufre en este momento. Y llega un momento en el que él introduce un tema que llama el tema del delirio. Y es cuando ya las fuerzas empiezan a fallar y cuando ya verdaderamente la percepción de la realidad pues se hace mucho más confusa. Esa inestabilidad hace que coexistan distintos motivos, porque mientras está este delirio sigue estando el ascenso, está hasta la angustia. Entonces todos estos motivos, si uno presta atención, los va a ir percibiendo a la vez y va a ser capaz de disfrutar de cómo esta obra es capaz de reunir todas las pinceladas que Tintoretto ha puesto y todas las sensaciones que el perceptor de esta obra tiene que tener una sensibilidad extrema. El último motivo es el de la resignación, y en esta resignación los personajes, todo el cortejo, se va alejando, porque si tenemos el punto de vista del espectador que está ante el cuadro, estamos viendo una ascensión, pero conforme los personajes vayan avanzando, desde nuestra perspectiva se va a perder esta comitiva, y es justamente cómo termina la marcha. A mí me parece una obra descomunal, una obra portentosa, que desgraciadamente por su dificultad y por el carácter solemne que tiene, pues no se toca con demasiada asiduidad, pero cuando yo tengo ocasión de saber que en una hermandad suena, voy allí de cabeza porque es una absoluta maravilla. Yo el año siguiente del estreno, en el año 2013, fue cuando yo terminé mis labores de fiscal de banda en la Virgen del Buen Fin de la Lanzada. Fue el año de aquel de los panaderos, que fue bastante atropellado. Y esta marcha la teníamos prevista al final de la calle Cuna, si no recuerdo mal, o la calle Orfila, hasta el punto de que David Hurtado, yo lo había avisado y estaba por allí junto con la banda. Al final tuvimos que cambiar de itinerario, pero aún así sonó en Santa María de Gracia. Y fue un absoluto placer. Maravilloso, ¿no? Hay que tener realmente una sensibilidad, como he dicho, extrema para ser capaz de traducir en una partitura, ¿no?, a música lo tangible de un cuadro, de la pintura, de la materia, traducir tus emociones, lo que te provoca a ti, y ser capaz de plasmarlo después en una partitura. Me parece una genialidad. Hay que tener sensibilidad y talento. Y exactamente, y talento. O sea, y en el caso de David lo reúne todo. Lo reúne. Bueno, es de los compositores actuales. De lo mejor. Es de lo mejor que hay. No voy a decir el mejor porque hay otros que también son muy buenos. Pero David Hurtado, si lo digo tampoco pasa nada. Afortunadamente recoge el relevo de los grandes maestros de los que hemos hablado antes, ¿no? De Gámez Lacerna, de Morales, de Pedro Braña. Pues afortunadamente David Hurtado es ese lazo, ¿no? Sí, forma parte de ese lazo que nos sigue dejando pues grandísimas obras maestras como esta Subida al Calvario. Igual algún día lo enredamos para que venga por aquí. Sí, claro, lo invitamos, David, vente a Clavirdo. Pues terminamos ya con los últimos compases, y una vez que volvamos pues ya nos despedimos, porque creo que el programa no está mal. Venga, vamos a quedarnos con la Subida al Calvario. Bueno, pues en efecto la comitiva con Cristo cargando la cruz, con los ladrones y con todo el acompañamiento, se ha perdido en la cima del Monte Calvario, se ha alejado, nos ha dejado con ese pozo de nostalgia, pero yo me aferro al tema de la esperanza. Sí, nos aferramos. A que la historia termina bien.
siempre nos aferramos a la esperanza y nos aferramos a la belleza de los autores, que me emociona, ¿no? Y me gusta tantísimo que hablemos de estos temas porque qué hermosura, cuánta riqueza engloba nuestra Semana Santa en tantísimos aspectos, ¿no? Siempre nos y cuántas cosas se pierde la gente que no le presta atención. Eso es, qué bien traído, José Mari, ¿no? Estos momentos absolutamente deliciosos, estos resquicios por donde entra esta riqueza tan absolutamente extraordinaria que tenemos. Ha sido un regalo, ¿eh? Para mí ha sido un regalo, porque además escuchado a mi compañero José María Pinilla hablar de música, yo me quedo embobada, vamos. Bueno, aquí, así que ha sido un regalo. Pues para mí también la parte primera con las hermandades de la cárcel y la historia del amigo Salvador de los Negritos ha estado también muy bien. Bueno, pues confiamos en que el mismo entusiasmo que tenemos nosotros eso, en lo contagiemos, que se contagie a través de lo las hayan ondas. tenido nuestros amigos, y la semana que viene vamos a decir eso de más y mejor, ¿no? Más y mejor. Mejor no sabemos, más seguro. Bueno, este fin de semana ha sido ya exactamente. Ha sido el traslado de los Javieres. Sábado histórico, ese reencuentro de los Javieres con sus orígenes históricos y la llegada a su nueva sede canónica en la Iglesia del Sagrado Corazón, la Capilla de los Luises, que abre un nuevo ciclo, una nueva etapa en la Hermandad de los Javieres, ¿no? Desde aquí le deseamos, bueno, pues un futuro muy, muy dichoso y muy prometedor. Bueno, pues nada, sean felices y nos vemos en poquitos días. Eso es, disfruten de la semana. Síguenos en nuestras redes. Hasta el próximo programa.